Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy nos vestimos de gala. Tenemos el gran gusto de presentarles a don Mario Vargas Llosa. No necesita presentación, así que vamos al ataque. Mario, gracias por darnos unos minutos. Pues es nada, un gusto verte otra vez. Encantado de conversar contigo otra vez. Sí, Muchas gracias, Mario. En la civilización del espectáculo, planteaste que la política dejó de ser un espacio de ideas, reflexiones y propuestas, y se convirtió en una actividad banal donde lo que importa es la publicidad, los eslogans y los tics superficiales, como les dices. En tu libro, El llamado de la tribu, señalas una ruta para contrarrestar esa tendencia y ese drama. ¿Qué hacemos para que el liberalismo esté más presente en la política? Pues yo creo que hay que, digamos, animarse, perder el complejo de inferioridad, como si el liberalismo fuera algo marginal y vergonzoso. Insistir mucho en que gracias al liberalismo la democracia se ha modernizado, se ha perfeccionado, hoy día es mucho más consciente de los problemas sociales que la democracia ayuda a resolver. Y creo que hay que, digamos, que romper esa especie de estigma que la izquierda consiguió crear en torno al liberalismo, como si el liberalismo defendiera el statu quo, como si se opusiera a las reformas más progresistas, cuando la realidad es exactamente la contraria, ¿no? Da la impresión que al liberalismo le gusta estar en la academia, en las bibliotecas y en la literatura, y no tiene mucho interés en meterse en la política. Hay que sacarlo de allá y hacer que sea justamente un elemento fundamental para que la política esté siempre confundida con la libertad. Creo que eso es un elemento fundamental y que nadie, como el liberalismo, que tiene tanta conciencia de la importancia de la libertad en todos los campos de la vida social, pues está identificado con ella, ¿no? Claro. Mario, en esta sociedad del espectáculo en que vivimos, donde la política se ha devaluado a niveles sin precedente, como tú lo mencionas también, una de las mayores consecuencias es el desapego a la ley. O sea, vivimos en una era con aparente tendencia a la anarquía. Políticos y ciudadanos respetan cada día menos la ley. ¿Cómo podemos vivir en sociedades modernas y democráticas si cada día se cree menos en el Estado de Derecho? Pues yo creo que es muy importante, ¿sabes? Eso que dices es absolutamente fundamental, porque no hay realmente democracia, no hay verdadero progreso económico, social, cultural, si nos apartamos de la legalidad. La legalidad es absolutamente, junto con la libertad, la esencia misma del progreso y de la civilización. Y creo que en eso debemos ser intransigentes. Es fundamental que la moral presida la legalidad, presida la libertad, porque cuando se disocian viene no solamente la anarquía, sino la corrupción, que está convertida en una especie de tóxico de la democracia. Hoy día la corrupción es el problema mayor que tiene la democracia en el mundo entero, y eso explica el comportamiento de ciertos electores que, hartos de la corrupción, hartos de que el poder sirva para enriquecerse, pues a veces votan por la demagogia, por el populismo, ¿no es cierto? Sí. Tú mencionaste una vez que alguien dijo que lo que no logró hacer el comunismo, el populismo, con la democracia, lo podría hacer la corrupción, y que esa es una afirmación injusta. ¿Por qué? Yo no creo que sea injusta. Yo creo que la corrupción está haciendo muchísimo daño a la democracia, que la corrupción es algo que desalienta muchísimo, aparta a los jóvenes más puros, más idealistas de hacer vida política, y entonces si los mejores no hacen política, pues los peores son los que van a hacer política, y desgraciadamente ya sabemos el círculo vicioso que eso crea, ¿no? Seguiremos en peligro. Mario, grandes pensadores liberales como Stuart Mill, Popper, Smith, Berlín, Friedman, Hayek y Mises señalaron que la libertad económica y política solo puede cumplir a cabalidad con su función civilizadora, creadora de riqueza y empleo y defensora de los derechos y libertades individuales, cuando la vida espiritual de la sociedad es intensa y tiene una jerarquía de valores. ¿Cuáles son esos valores que deben inspirar a una sociedad democrática liberal? Bueno, yo creo que es muy importante que la moral presida la vida democrática, política, económica, social.
La moral para nosotros, pueblos latinos, de origen latino, está identificada con la vida espiritual. Eso es un hecho. Y para muchos, no solamente la vida espiritual, sino concretamente la vida religiosa. Creo que el liberalismo no está reñido con la religión, ni muchísimo menos. De hecho, los pensadores de mi último libro, que son todos liberales, todos eran o fueron en gran parte de su vida creyentes. Y entonces creo que la vida espiritual sí es muy importante en una sociedad, pero sobre todo la moral, la presencia de una moral que distinga el bien del mal es absolutamente indispensable y es uno de los grandes escudos contra la corrupción, ¿no? Sí. La cultura democrática necesita la convicción arraigada de los ciudadanos que este sistema es el mejor posible y que se requiere para hacerla funcionar voluntad. ¿Por qué es tan importante estar consciente de esta afirmación? Yo creo que es muy, muy importante que que el liberalismo sea una presencia que de alguna manera esté identificada con la libertad, con la legalidad y con la moral. No digo la cosa religiosa porque se puede no ser religioso y tener una moral muy firme, pero sí creo que es importantísimo el elemento moral en el del desenvolvimiento, el funcionamiento de una sociedad. Si no, abrimos las puertas y las ventanas a los excesos, a los abusos, a los atropellos y a la corrupción, ¿no? Sí. Tú has señalado que el desprestigio de la política en nuestros días es un fenómeno que no respeta fronteras. En casi todo el mundo, el nivel intelectual, el desarrollo profesional y la calidad moral de los políticos ha decaído. Así lo dijiste. Esto ha provocado desinterés en la política y ausentismo en los procesos electorales. La juventud no quiere saber nada de la política. ¿Puede sobrevivir la democracia en un contexto donde cada día se confía menos en los políticos, se participa menos en los procesos electorales y nadie quiere ingresar a la vida pública? Bueno, yo creo que no, lo peor es que siempre hay gente candidata a participar en la vida pública, pero si no son los mejores pueden ser los peores. Y eso, desgraciadamente, está ocurriendo en muchos países del mundo, donde por la naturaleza misma de la vida política, los mejores se sienten rechazados, repelidos por la vida política, y eso tenemos que combatirlo. Es decir, tenemos que convencer a los jóvenes que la política es un instrumento para hacer buenas cosas, para hacer grandes cosas, que no hay probablemente un ideal más urgente en América Latina que transformar a la sociedad, acabar con la politiquería, con la corrupción, con las dictaduras, con el desapego, digamos, de la ciudadanía a la vida política. Creo que eso es perfectamente posible si encontramos una manera de llegar a los jóvenes y somos escuchados, ¿no? Y es que, claro, vivimos el drama de que la juventud ha llegado a la conclusión que la política pues es una profesión de personas amorales, ineficientes y propensas a la corrupción. O sea, el que tú insistas en que la democracia, y sobre todo una democracia liberal, republicana, como las que quisiéramos tener en América Latina, depende de que las nuevas generaciones tomen la decisión de participar. ¿Cuál sería el mensaje que les darías, sobre todo por el costo que puede tener el que no lo hagan? Pues yo creo que lo mejor sería para una juventud fijarse como un ideal la transformación de sociedades que están muy atrasadas, que están desgraciadamente con instituciones poco sólidas y en las que la corrupción está haciendo verdaderos estragos, ¿no? Entonces, creo que ese es un mensaje a la que la juventud es perfectamente sensible. Hay que convencerlos de que a través de la política se pueden hacer grandes cosas. Transformar un país, convertir a un país pobre en un país próspero, convertir a una sociedad que no conoce realmente los alcances de la libertad en una sociedad verdaderamente libre, son ideales que estoy seguro pueden seducir muchísimo a los jóvenes, pero para eso tenemos que convencerlos de que el instrumento es la política, que no haciendo política es imposible esas transformaciones. Es que esa es la afirmación importante. Si no es a través de la política, es imposible lograrlo. Es imposible lograrlo, porque, digamos, la horma de una sociedad está dada por sus instituciones y las instituciones solo se pueden cambiar y perfeccionar a través de la acción política, ¿no?
Mario, otra profesión que sufre un proceso de decadencia es el periodismo. En la civilización del espectáculo mencionas que el periodismo serio pues, se ha ido perdiendo y ha degenerado en un periodismo superficial y amarillista. ¿Cómo el liberalismo que propones en el llamado de la tribu puede responder a los valores de la república y la revalorización de la democracia? ¿Cómo se hace para impregnar esa filosofía, esa forma de vida? Yo creo que el problema es la cultura, ¿no? La cultura de nuestro tiempo se ha convertido en una cultura que busca el divertimento, que busca la distracción, mucho más que agitar, digamos, los espíritus, que formar ciudadanos. La vida política se ha convertido en una chismografía, en un ingrediente de la publicidad, y entonces creo que ese es un camino muy equivocado, es un camino que puede distorsionar enteramente la política y abrirle, digamos, puertas al populismo, que yo creo que es el tóxico probablemente mayor hoy día de la vida política en el mundo, ¿no? Si ese tipo de periodismo, ese manejo en las redes sociales y el internet se quiere restringir, tú has mencionado que tienes dudas si esto no afecta a la libertad de expresión. O sea, ¿debemos aprender a vivir con ese tipo de periodismo y de comunicación? Lo que tenemos que tratar es de impedir que el reino de la posverdad realmente reemplace el dominio de la verdad. Y la posverdad es la mentira, realmente. La posverdad es la mentira. Eso es la mentira disfrazada de verdad. En apariencia, ¿no es cierto?, tiene muchos atractivos, pero la posverdad es la negación de la verdad y nada puede, digamos, tener un buen fin si el instrumento está viciado, maleado. Entonces, yo creo que a las posverdades sí tenemos que combatirlas de una manera muy resuelta con las verdades, pero lo que ocurre es que no tenemos unos instrumentos tecnológicos hoy día que nos permitan hacer el deslinde entre lo que es la verdad y lo que son las posverdades, que en realidad son las mentiras disfrazadas de verdades, ¿no? Sí. Sin duda alguna estamos sufriendo en esta etapa de la vida del mundo porque haría falta una ciudadanía muy bien informada, con capacidad de criterio, de discernir en lo que es basura y lo que es información valiosa. Y para eso nos falta mucho todavía. Bueno, desgraciadamente, el gran avance tecnológico, sobre todo en el campo audiovisual, ha traído esa especie de contrapartida que son las posverdades, o sea, las mentiras difundidas a grandes públicos a través de la tecnología más moderna, ¿no? Y yo creo que habrá, digamos, una respuesta tecnológica a eso, a la corta o a la larga, pero ojalá sea a la corta, porque realmente el reino de la posverdad puede destruir las instituciones, la democracia, ¿no? Sí, mucho daño. Mario, ¿crees que uno de los mayores problemas de América Latina es que las élites sufren del síndrome que menciona José Ortega y Gasset en La rebelión de las masas sobre el señorito satisfecho? ¿Qué hacer con la advertencia que hace don José sobre el fin de la primacía de las élites, que por cierto es similar a la tesis de Moisés Naim sobre el fin del poder? ¿Cómo ves tú ese problema de las élites? ¿Puede sobrevivir la democracia sin las élites? Estamos fallando sin duda alguna, ese abandono a la política, esa falta de compromiso con el desarrollo de los países, los niveles de pobreza que se ven en América Latina todavía, especialmente en países como Guatemala, son de vergüenza. Y las élites están en otras cosas. Sí, bueno, hay un egoísmo a veces, ¿no? Hay un egoísmo, hay una incultura que ha reemplazado, digamos, a la cultura, en justamente las que deberían ser las élites promotoras del progreso, del desarrollo, de la cultura. Sí, creo que ese es un problema generalizado hoy en día. En algunos casos es pura frivolidad, reemplazar la cultura por el divertimento. Esto al final destruye la cultura, pero también destruye la vida política de una nación, ¿no? Creo que desinforma, genera una especie de pesimismo cínico, de mucha frivolidad, el ver las cosas con una ironía destructora. Sí, pero creo que desgraciadamente esa es la cultura de nuestro tiempo. Es decir, la cultura de nuestro tiempo incentiva muchísimo ese tipo de actitudes y mi impresión es que en un momento dado eso va a tener unas consecuencias políticas muy negativas, muy nefastas, ¿no?
públicos poco instruidos pueden ser fácilmente seducidos por demagogos, eh, el reino de la posverdad tiene esas tremendas limitaciones, y entonces creo que si queremos tener verdadera democracia, verdadera libertad, si queremos tener una legalidad que permite el progreso, que incentive el progreso, tenemos que combatir esa especie de frivolidad que está detrás de las posverdades, esa especie de negligencia en el campo de la cultura que puede ser fatal para una democracia, ¿no? Así es. Mario, pocos escritores del mundo y especialmente pocos escritores de Iberoamérica tienen un número importante de libros que se pueden definir como indispensables. Y en el contexto de este evento que organiza la Universidad Francisco Marroquín, que es Cara a Cara con un Nobel, que fue el evento en el que participaste recientemente, donde para variar, pues el teatro completamente lleno, las colas para que firmaras libros, hubieras pasado de varios días firmando. Pero hay dos libros que son La civilización del espectáculo y La llamada de la tribu, que es el libro que estás presentando ahora. Y ahí pues se puede aprender muchas cosas, confirmar otras y sobre todo reflexionar y convencerse de la importancia de seguir defendiendo el liberalismo en el mundo. Pero una de las conclusiones que uno puede sacar es que la democracia tiene muchas imperfecciones, pero por lo menos debe ser capaz de reemplazar la arbitrariedad por la ley, permitir elecciones libres y partidos políticos y sindicatos independientes del poder, tener una sociedad abierta y que tenga capacidad y oportunidad de desarrollarse. Sin ninguna duda, yo creo que esa es una de las ideas centrales de este libro. Sobre el liberalismo, tú sabes que pesa una caricatura, ha sido falseado, ridiculizado, ha sido convertido en una doctrina de los explotadores, de los capitalistas egoístas. Es decir, todo lo contrario de lo que es el verdadero liberalismo. Es una de las razones por las que he escrito este libro, y yo creo que hay ejemplos muy concretos, ¿no?, de sociedades que han progresado extraordinariamente gracias a la democracia y fundamentalmente a esa forma de democracia moderna que es el liberalismo. El liberalismo ha inyectado a la democracia una renovación permanente, una modernización que hace, por ejemplo, que la democracia, que en sus principios no se preocupaba de los problemas sociales, hoy tenga los problemas sociales como su preocupación principal y su preocupación mayor. Entonces, si se hace conocer al liberalismo por lo que verdaderamente es, creo que ganaríamos muchísimo terreno en el campo político en América Latina, donde se ha hecho creer a la gente que las ideas liberales, que están totalmente identificadas con las ideas democráticas, con las instituciones democráticas, eran más bien un freno que un impulso para el desarrollo, ¿no? Sí. Pues Mario, muchísimas gracias. Qué bueno que nos veremos pronto otra vez en Madrid. Para Guatemala y para Razón de Estado es un privilegio tenerte con nosotros. Ojalá te veamos pronto en estas tierras. Muchísimas gracias. Mario. Encantado. Gracias a ustedes también y volvemos en un momento para seguir con Razón de Estado.